Hola, soy Dalila, Dios te bendiga y gracias por ver este video. Esta es la segunda parte de nuestro video sobre la sabiduría. Aprendimos en la primera lección que existen dos tipos de sabiduría y que una es la sabiduría de lo alto y la otra sabiduría es la terrenal. En el video número 1, si no lo has visto, puedes ver el video número 1, que es sobre la sabiduría terrenal. Pues ahora nos enfocaremos en el número 2, la sabiduría de lo alto. Así que te invito a que veas el video número 1 para que puedas también ver esta lección y puedas entender completamente la lección sobre la sabiduría. Bueno, en Proverbios 8, 22 al 24 dice así: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, o sea, estuve presente, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Desde la creación, dice la Biblia, pues que Dios fundó, estamos viendo, fundó la tierra con sabiduría. Nos dice aquí que ya existía la sabiduría. Dios ya poseía la sabiduría. Nos vamos a enfocar en todo sobre la sabiduría de lo alto. Toda esta lección es sobre la sabiduría de lo alto y al final estaremos orando para que Dios nos dé esta sabiduría de lo alto. La sabiduría siempre va a producir obras. Lo vimos en la parte 1, que aún la sabiduría terrenal produce obras. Y vimos que son obras perversas. Pues ahora veamos qué tipo de obras produce la sabiduría de lo alto. Y sabemos que no va a ser algo perverso, sino que va a ser algo bueno, agradable ante Dios. Así que veamos lo que nos dice la palabra de Dios, qué tipo de obras produce la sabiduría de lo alto. Pues la sabiduría de Dios, para que sepamos qué nos dice la Biblia, necesitamos ir al libro de Santiago. Santiago 3, del 13 y el 17. Santiago 3, versículo 13 y el 17. Dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Lo voy a volver a leer. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Luego dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, esto es lo opuesto de lo terrenal. La sabiduría de Dios, ¿cómo se puede ver? A través de nuestras buenas conductas. Ahí se puede ver la obra. Cuando uno actúa, es como la persona puede decir, al tomar buenas decisiones que le agradan a Dios, o sea, decisiones con sabiduría de lo alto, una persona puede decir: no, pues esta fue una decisión sabia, una conducta buena. Y que a lo mejor no puede ser buena para el hombre porque te pueden decir: no se me hace sabio. Pero recuerda que lo importante es que estemos bien ante Dios, que hagamos decisiones sabias ante Él. La persona nos puede decir: no, mira, se están aprovechando de ti, lo que sea. Lo importante es que seamos sabios. ¿Y qué tipo de sabiduría? La sabiduría de lo alto. Entonces nos dice que no produce hipocresía. Están hechas ¿de qué? Del corazón. Un corazón que ama a Dios y que ama a su prójimo. Entonces vemos que produce buenas obras, buenos frutos, la sabiduría de lo alto, y proviene pues de Dios. Ahora leamos en Proverbios 3, del 13 al 18. Vamos a ver en detalle qué nos causa, qué exactamente vemos que nuestro corazón, que actuemos, nos hace que, si somos sabios, sabiduría de Dios, vamos a actuar pacíficamente, vamos a ser benignos, personas benignas, amables
llenos de misericordia y tener buenos frutos. Pero ahora veamos que cuando tomamos decisiones, ¿cómo vamos a ser bendecidos? ¿Cómo vamos a tener esa larga vida y tener esas riquezas, tener esas cosas que necesitamos en nuestra vida? ¿Cómo vamos a tener honor? Estas no son palabras que yo digo, te las pregunto, pero no yo lo digo, sino es la palabra de Dios. Así que veamos en Proverbios 3, del 13 al 18, y dice así: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Y aquí se refiere a la sabiduría de Dios, no la de esta tierra, no la diabólica, sino la sabiduría de Dios. Dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Está hablando de los frutos de la sabiduría, que vale más que el oro. Y dice que es más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Podemos tener cosas, dinero, pero si tomamos decisiones terrenales con esa sabiduría terrenal, nos va a llevar a cosas pervertidas, como vimos en el video anterior. Entonces nos va a llevar a tomar malas decisiones porque estamos usando sabiduría terrenal. Pero aquí nos dice que la de Dios, sus frutos son más que el oro fino, más preciosas que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. No se compara. ¿Por qué? Porque esta sabiduría, como vimos en el versículo de Proverbios, que habla que Dios fundó la tierra con sabiduría, pues Dios es quien posee esa sabiduría, y esa sabiduría es de lo alto, como leímos en Santiago. Entonces, la sabiduría proviene de Dios, no es terrenal. Veamos qué es lo que produce, porque se dice que no se puede comparar nada. ¿Qué es lo que produce esta sabiduría a lo alto? Dice, continuamos en Proverbios 3 y estoy en el 16. Dice, largura de días está en su mano derecha. O sea, larga vida. La sabiduría tiene en su mano derecha larga vida. En su izquierda, riquezas y honra. Riquezas y honra. Y luego dice, sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Entonces, ahora veamos, vamos a enumerar. Si le rayas ahí tu Biblia, puedes subrayar. Dice, largura de días está en su mano. Así que en la mano derecha, la sabiduría tiene la larga vida. En la mano izquierda, riquezas y honra. En ambas manos tiene largura de vida, riquezas y honra. Y dice que todos sus caminos son deleitosos, o sea que te deleitarás, te gozarás. Cuando tomes decisiones sabias, que sean la sabiduría de lo alto, sabiduría de Dios, estarás gozoso, estarás deleitándote, porque son caminos deleitosos. Y dice, y todas, no dice una, pero dice, y todas sus veredas de paz, básicamente. Entonces, tomas buenas decisiones, vas a tener paz, te va a llevar a esa paz. Te va a llevar, ¿por qué dice riquezas y honra? Pues si tomamos decisiones sabias con nuestras finanzas, vamos a tener frutos buenos. Tomar decisiones sabias nos va a llevar a eso, en nuestro tiempo, en nuestras finanzas, sobre todo primero nuestro tiempo con Dios. Entonces, solo de esa manera podemos usar, porque lo tenemos que usar, tenemos que tomar esa decisión de obedecemos a Dios, nos dejamos llevar
por Dios, el Espíritu Santo, que nos guíe en esta sabiduría de lo alto, o tomamos decisiones terrenales como hemos aprendido anteriormente. Entonces, qué hermoso que dice que bienaventurados son los que la retienen. ¿Por qué es una bienaventuranza? Porque todas estas cosas son las que te van a pasar. Vas a vivir larga vida, vas a tomar decisiones sabias de acuerdo a Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a saber cómo cuidar tu cuerpo, tu salud, tu mente, tu área espiritual, todas las áreas de tu vida, porque vas a tener la sabiduría de Dios. Y eso te va a permitir vivir esa larga vida, te va a permitir tener riquezas y honor. Vivir una vida que seas honrado, una vida que seas pues bendecido, bendecida, que tengas esas riquezas, que no tengas necesidad. Y no quiero que nos enfoquemos, entonces si quiero dinero debo. No, es parte del ser una persona sabia. Es parte. Cuando Dios creó el mundo, lo creó con sabiduría. Tuvo un orden, tuvo un tiempo, tuvo también una cantidad que se necesitaba en la creación, en todo. Así, de esa manera podremos tener esa sabiduría de Dios. Tendremos un orden, un tiempo y las cantidades que debemos de tener en nuestra vida en cuanto a cosas, en dinero, todo eso. Recuerda la sabiduría de lo alto, que nos dice que ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Cuando vimos sobre la sabiduría terrenal, vimos en el libro de Génesis que Dios le dijo a Eva que no comieran. Y le dijo que les puso 2 árboles que no comieran en el huerto del Edén cuando Adán y Eva vivieron ahí, al principio de la creación. Y Dios les dijo en Génesis 2, 16 y 17, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces era el árbol del bien y del mal. Vemos que en este versículo que leímos en Proverbios 3, exactamente en el 18, dice: ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Pues ¿por qué es árbol de vida? Porque es la sabiduría de Dios. Vimos que es un árbol que Dios hizo, físicamente era un árbol, y no debían de comer de ello. ¿Por qué? Porque iban a tener conocimiento del bien y del mal. Entonces, a raíz de eso existe la sabiduría terrenal, y también pues Dios creó a Adán y Eva con esa sabiduría de lo alto, pero por el pecado es que existe la terrenal. Entonces, ¿por qué es árbol de vida a los que de ella echan mano? Básicamente, si yo poseo la sabiduría de lo alto, pues es árbol de vida. ¿Por qué? Porque voy a vivir una vida, como vimos, larga, una vida con riquezas, con honor, una vida de paz, una vida que todos sus caminos son de paz y que en ellos me deleitaré. Porque si uso la sabiduría de lo alto de Dios, haré buenas decisiones. No importa dejándonos llevar lo que nos diga la gente, pedir que Dios nos dé esa sabiduría de lo alto. Y si tomamos esa sabiduría de lo alto, podremos vivir esa vida que Dios tiene planeado para nosotros. Veamos en Proverbios 8, 12 al 17 que nos dice: yo, la sabiduría, habito con la cordura. La cordura es la capacidad de pensar y obrar con buen juicio. Una persona con buen juicio, con prudencia, persona que reflexiona, que tiene sensatez y pues responsable. Entonces dice: yo, la sabiduría, habito con la cordura. Porque no podemos decir solo tengo sabiduría, ya necesitamos tener inteligencia, muchas cosas más que vamos a ver. La cordura también, entendimiento, tantas cosas que necesitamos. Y pues
Déjame, les termino este versículo. Dice, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Está hablando de la sabiduría, que ella aborrece todo esto, la maldad. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Entonces, ¿cómo necesitamos buscar la sabiduría de Dios? Dice que me hallan temprano los que me buscan, ya sea desde tu temprana edad, y también lo podemos aplicar, ¿qué? Desde la mañana, desde que nos levantemos. Señor, dame tu sabiduría de lo alto para que podamos vivir una vida. Nos dice la sabiduría que con ella está el consejo, la inteligencia. Entonces, para que podamos vivir una vida con buenas decisiones, la vida en paz y todos los planes que Dios tiene en nuestra vida, necesitamos de esta sabiduría de lo alto. En Apocalipsis 4:5 dice así: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y hemos visto que la sabiduría Dios la poseía desde el principio. Pues vamos a ver qué es la sabiduría de Dios. Te voy a volver a leer este versículo. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Nos dice aquí la palabra de Dios que Dios tiene 7 espíritus. Ahora veamos cuáles espíritus son los que posee Dios y qué tiene que ver esto con la sabiduría. Isaías 11 del 1 al 2 dice así. Isaías 11 del 1 al 2 dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Aquí se está refiriendo quién salió de la raíz. Jesús, Jesucristo. Sabemos que viene de la descendencia de David. Entonces, Él es el que sale de este tronco. Él sale de la descendencia, de la genealogía del rey David. Entonces dice, y reposará sobre Él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Los puedes contar? Son 7 espíritus. Lo podemos ver en nuestras siguientes lecciones que estudiemos. Hoy solo nos vamos a enfocar en uno, que dice espíritu de sabiduría. Entonces dice que reposará sobre Jesús. Pues, ¿qué tiene que ver con nosotros? Si reposará sobre Jesús, no dice ahí que reposará sobre Dalila. Pero, si yo tengo a Jesucristo como mi Señor y Salvador, entonces, ¿qué puedo tener? Si Jesús tiene ese espíritu y yo tengo a Jesús, tengo el Espíritu Santo, entonces también puedo tener y debo tener la sabiduría de Dios. También debe de reposar en mí, debe de existir también en mí el Espíritu Santo. Y este espíritu de sabiduría, yo también lo puedo tener y lo debo de tener, ¿verdad? Leímos al final, y de temor de Jehová, dice espíritu de conocimiento y de temor de Jehová al final de este versículo del 1 al 2. Ahorita vamos a verlo solo para esta lección. Después lo veremos ya más a fondo en las próximas lecciones.
Te quiero llevar a Proverbios 9:10 que dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Este versículo, si te das cuenta, se vincula con Isaías 11:1-2. Vimos que Dios tiene 7 espíritus y uno de ellos es de la sabiduría y que leímos al final, temor de Jehová. Que leímos en Proverbios 9:10 que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, si quieres tú tener sabiduría, ¿qué debes de tener? El temor de Jehová. Si tú quieres adquirir esa sabiduría de Dios, debes tener temor a Dios. Y aquí se refiere temor, el reverenciar el nombre de Dios, el reconocerlo, que Él es el único Dios, que Él es el único camino, que no hay manera que podamos tener vida eterna. Todos vamos a morir, todos vamos a morir y vivir eternamente en un lugar. Y solo existen 2 lugares, el infierno o el cielo. Todos vamos a morir. Así que a nosotros nos corresponde dónde vamos a vivir eternamente, en el cielo o el infierno. Entonces, qué hermoso que ahora tengamos esta oportunidad. Sabemos lo que está pasando en el mundo. Sabemos que hay destrucción, que hay enfermedad, que hay plagas, tantas cosas. Y oro que esto te haga pensar, ¿a quién has temido? ¿En quién has puesto tu fe? ¿Y qué sabiduría has tenido? ¿La sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios? ¿O la sabiduría terrenal como vimos en la primera lección? Si no lo has visto, te invito a que veas la primera lección. Ahí abarcamos todo sobre la sabiduría terrenal y de dónde proviene la sabiduría, que hoy lo estudiamos un poquito otra vez, que la sabiduría proviene de Dios. Entonces, este es un espíritu de Dios y que Él nos bendice a través de su Hijo Jesucristo. Nos da esa bendición que podemos tener esa sabiduría de lo alto. Entonces, el temer a Jehová, quiere decir el que le reverencies, que tengas temor, que tú no vas a hacer nada que desagrade a Dios antes de insultar, antes de pecar. Lo vas a pensar porque vas a tener ese temor de Dios y vas a decir, no, yo no quiero hacer esto porque está mal ante Dios, aunque a los hombres les agrade, pero ante Dios está mal. Si tú empiezas a actuar así, si yo empiezo a actuar así, entonces ¿qué voy a tener? Temor de Jehová. Que vimos que nos dice el proverbio que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Al actuar así, entonces ¿qué vas a venir adquiriendo? Sabiduría. Y si actúas así todos los días con ese temor de Dios, vas a vivir una vida con sabiduría de lo alto. Vas a tomar decisiones que te van a bendecir, como hemos leído, que la sabiduría produce un fruto y produce cosas hermosas. Nos produce, dice que en la mano derecha la sabiduría. ¿Recuerdas la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios? Esa sabiduría que existió desde el principio, por eso es que existe. Te invito a que leas el libro de Génesis, ahí vas a poder ver cómo Dios creó el mundo. Y te di como referencia en Proverbios, de que Dios creó el mundo con su sabiduría. Y en la lección 1 te doy más referencias bíblicas sobre eso, cómo ya existía desde el principio. ¿Cómo es que existía desde el principio? Pues como vimos en Apocalipsis y en Isaías, nos dice que es un espíritu de Dios. Por eso es que existía. El mundo fue creado con sabiduría, porque la sabiduría es un espíritu de Dios. ¿Sí me entiendes? Es parte de Dios. Nosotros como seres humanos solo tenemos un espíritu,
Pero aquí, como vimos, Dios tiene 7 y uno de ellos es el espíritu de sabiduría. Entonces tengamos el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Podemos cambiar, podemos vivir una vida que sea sabia, agradable ante Dios. Al vivir sabiamente, recuerda, nos podremos deleitar en Dios. Caminaremos con veredas que nos lleven a vida de paz, porque tomaremos decisiones con ese conocimiento, con esos planes de Dios, porque si buscamos y pedimos que Él nos dé la sabiduría a lo alto, vamos a obrar de acuerdo a su sabiduría, vamos a ser sabios. Esta es la lección que yo te quería compartir. Cómo el Espíritu Santo me ha bendecido en los últimos años en mostrarme la palabra de Dios, orando, pidiendo por sabiduría de lo alto. Y Él me lo ha dado a mí, te lo puede dar a ti. Él es el que nos puede enseñar. El Espíritu Santo es el que Dios nos dejó a través de su Hijo Jesús, que nos dijo que no nos dejaba solos, que nos dejaba alguien que nos enseñara, nos acompañara, nos aconsejara. Y pues es el Espíritu Santo quien intercede por nosotros ante el Padre Dios. Aquí en la tierra, Él es nuestro intercesor. Esta es la lección que tú puedes aplicar a tu vida para tener esa larga vida, para tener riquezas, honra, para tener una vida agradable sobre todas las cosas ante Dios y una vida que tú mismo sientas paz. Y recuerda, el mundo nos criticará, que no son decisiones buenas, pero si tú estás tomando decisiones con sabiduría de lo alto, sé fuerte, sé firme y no te muevas de ahí. Y confía en Dios, que Él te seguirá guiando. Sigue buscando esa sabiduría a lo alto. ¿Cómo podemos sobrellevar lo que estamos pasando en estos tiempos? ¿Cómo podemos salir triunfantes? Solo con la sabiduría de Dios. La terrenal destruye, la terrenal es demoníaca, pero la de Dios no es así. La de Dios nos lleva a vida eterna, nos lleva a vivir esa vida y esos planes y propósitos que Él tiene para nosotros. Así que en este momento te invito a que hagas esta oración. Si no tienes a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, puedes hacer esta oración. Querido Dios, en este día me presento delante de ti, pidiéndote que perdones mis pecados. Perdona mis ofensas. Perdóname, Dios, porque no he sabido cómo vivir. He pecado contra ti y contra otros. El día de hoy te pido que tú me ayudes. Quiero tener temor de ti. Quiero tener el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová. Quiero reverenciar tu nombre. Quiero tener temor de pecar contra ti, Señor. Te pido que yo pueda vivir y descansar en ti. Pueda tener esa sabiduría de lo alto. Ayúdame a buscarlo día tras día, a buscar tu voluntad. Y tú me llenes de tu sabiduría. Por Jesucristo te pido esta oración. Te doy gracias por la salvación y te pido que me guardes del enemigo. Guárdame de la maldad de este mundo y guárdame de vivir una vida de acuerdo a mi voluntad, pero que yo viva de acuerdo a tu voluntad. Por Jesucristo hago esta oración. Amén. Oremos juntos. Gracias, querido Dios. Te alabamos y glorificamos tu nombre. Señor, y te pedimos que tú perdones nuestros pecados. Perdona nuestras ofensas. Perdónanos, Señor, porque en cuanto hemos necesitado sabiduría, no hemos actuado con reverencia a ti, no hemos tenido el temor de Jehová, Señor. Muchas veces hemos fallado y hemos usado la sabiduría de esta tierra, Señor, la que produce obras perversas. Perdónanos, Padre Santo. Te pido que tú nos concedas tener la sabiduría de lo alto, Señor. Danos de tu sabiduría. Se la diste al rey Salomón, Señor.
Danos la sabiduría suficiente que necesitamos para poder verte cara a cara. Danosla con fe para que podamos vivir esa vida que tú tienes para nosotros con tus planes y tu propósito. Y gracias, Señor, porque tu sabiduría produce obras buenas, frutos buenos, la larga vida, las bendiciones de riquezas, de honra, y son senderos de paz. Y dice que también me deleitaré, nos podemos deleitar, Señor, porque estamos en paz, porque estamos haciendo tu voluntad, porque sabemos que cuando tenemos esa sabiduría a lo alto, son buenas decisiones que tomamos, lo tomamos con tu conocimiento, tu voluntad. Gracias, Señor, esta es nuestra petición. Te pedimos que nos sigas protegiendo del enemigo, protégenos de nuestra misma carne y de la maldad de este mundo. Ayúdanos a impactar el mundo para Cristo, a actuar sabiamente. Sí, Señor, con tu sabiduría de lo alto, y te damos gracias porque esta es la petición que te presentamos y sabemos que tú la contestas, Señor. Tú dices que pedid y se os dará, y sabemos que tú nos lo concedes porque estamos pidiendo conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, que es con tu sabiduría a lo alto como podemos transformar este mundo. Por Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén. Gracias por ver este video. Que Dios te bendiga y continúa caminando en la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto. Que por favor compartas estos videos. Compártelo el de español o inglés. Y hazle un like acá abajo, por favor. Y también te pido que te suscribas a este canal. Que Dios te bendiga muchísimo, a ti y tu familia. Y recuerda, Jehová Shalom. Que sea la paz de Cristo, el príncipe de paz, que sea contigo y tu familia. Dios te bendiga y gracias por ver este video. Bendiciones.